Hola amigos, esto es Renerdo. Comenzamos. En el video de hoy, 10 cosas que no sabías de Bucky, el soldado de invierno de Marvel Comics y del USM. Número 10. El nombre completo de Bucky es James Buchanan Barnes. Fue creado por el escritor Joe Simmons y el maestro de maestros Jack Kirby. Y apareció por primera vez en el Capitán América cómic número 1 de marzo de 1941. Número 9. Esto tiene relación con el número anterior. Todos pensarían que el nombre de Bucky está derivado del nombre de Buchanan, pero realmente esto no es así. El creador Joe Simmons derivó su nombre de un amigo de la secundaria llamado Bucky Pearson, y el nombre de James Buchanan proviene del 15º presidente de los Estados Unidos. Número 8. Stan Lee, el maestro de maestros, odiaba a Bucky. ¿Qué? ¿Por qué no lo dijeron? Sí, se oyó raro, pero déjenme les explico por qué. Stan Lee nunca fue fanático realmente de los sidekicks, o compinches adolescentes, como quieran decirle, que estaban tan de moda en esos tiempos, sobre todo en la compañía rival, la que sería DC Comics. Además de esto, a Stan Lee le molestaba también los problemas legales y éticos que conllevaba enviar a un adolescente a luchar contra el crimen, ya sea en las calles de las grandes ciudades o mandarlos directamente a la Segunda Guerra Mundial. Batman, mira el tamaño de esas bolas. Sí se oye bastante heavy. Por lo cual, dicen las malas lenguas que Stan Lee decidió, pues prácticamente darle cuello a Bucky rápidamente, dado que no le gustaban nada los compañeros adolescentes, por estas razones. Y en este punto, mucha gente teoriza de que aquí fue donde empezaron las disputas y la rivalidad entre Stan Lee y Jack Kirby, lo cual los llevaría posteriormente a separarse. ¡Qué mal! Dado que lo que sí se sabe y está confirmado es que Bucky era uno de los personajes favoritos de Jack Kirby. En fin, solo ellos sabrán exactamente qué pasó. Número 7. Ha habido otros Buckys. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, esto tiene relación con el número anterior. Una vez muerto James Buchanan, el Bucky que todos conocemos, ya sea por Stan Lee o simplemente porque lo decidieron así, bueno, nadie sabe por qué, Joe Simmons y Jack Kirby decidieron ingresar a otros Buckys. Igual, adolescentes y con el mismo traje, o sea, en ese sentido no cambió. Y en esa lista está Fred Davis, Rick Jones, Lemar Hawkins, Richie y Jack Monroe. Y con este último hay un dato curioso. Fue asesinado por el soldado de invierno. Sí, el Bucky original. Cuando estaba controlado por los soviéticos. O, como dicen ahí, fue justicia poética o la venganza de Stan Lee o algo así. ¡Exijo venganza! ¡Quiero venganza! Número 6. De Rusia con amor. ¡Ay, el amor! Sí. Cuando Bucky Barnes, el original, entrenaba con los rusos, cuando era soldado de invierno, conoció a Natasha Romanoff. Sí, conocida mejor como Black Widow o la Viuda Negra. Aunque los dos estaban en divisiones distintas, coincidían temporalmente en algunos entrenamientos. Y fue ahí donde surgió una breve relación romántica, que ha sido bastante intensa a lo largo de los años, porque posteriormente, en el futuro, cuando se hicieron Vengadores, también, digamos que surgieron las cenizas de ese encuentro en Rusia. Y al menos en los cómics, Natasha ha sido siempre el amor de la vida de Bucky Barnes. Aunque Natasha Romanoff realmente no se sabe si lo quiere o no lo quiere, pero hay algo ahí raro. En fin. ¡Maldito! ¿Cómo te atreves? Y en el USM, al parecer, no se han conocido anteriormente, aunque puede ser que hagan un flashback en la siguiente película de la Viuda Negra.
Pero mi teoría más bien es que van a usar a la nueva Viuda Negra como interés romántico de Bucky Barnes en las nuevas películas del UCM. ¿O cuál es tu teoría? Ponmelo en los comentarios. Número 5. Aunque Bucky, el soldado de invierno, finalmente terminó luchando con los buenos, pasó décadas como asesino a sueldo, con el cerebro lavado, ya sea trabajando para los soviéticos o Hydra, donde hasta el momento no se sabe el número exacto de muertes. Solo se sabe que fueron alrededor de más de 100 asesinatos, ya sea a funcionarios de gobierno o también a grandes empresarios, grandes científicos o gente influyente de todo el mundo. Y en esta lista se incluyen a los padres de Tony Stark. ¡Qué cruel! Al menos en el USM, como lo vimos en la película de Capitán América, Guerra Civil. Número 4. Wolverine, sí, el de los X-Men, odia a Bucky. Imposible. Una de tantas cosas horribles que hizo Bucky, el soldado de invierno, cuando tenía el cerebro lavado, fue la de matar a la esposa de Wolverine, llamada Itsuo, y, de paso, liberó las instalaciones de Weapon X, donde tenían capturado a Wolverine. Pero como sabemos, una vez que escapó Wolverine del Weapon X, o Arma X, como se llama en español, Logan escapa, pero como lo hemos visto tanto en las películas como en las series de animación, Logan sale sin ningún recuerdo de su vida, completamente en blanco. De aquí pasó bastante tiempo hasta que Wolverine pudo recordar que Bucky había matado a su esposa. Por lo consiguiente, no se llevan nada bien. Bueno, eso en los cómics, porque en el UCM todavía no conocemos a Logan, conocido mejor como Wolverine. Número 3. Como todos sabemos, Bucky, el soldado de invierno, es un experto asesino y también espía. Además de que sabe hablar varios idiomas, tales como el inglés, el español, el japonés, el alemán y obviamente el ruso. Además, claro, que el brazo izquierdo del soldado de invierno es una prótesis cibernética con una fuerza sobrehumana que puede despedir un impulso electromagnético que daña los aparatos eléctricos y los vuelve inútiles. Inclusive el brazo puede funcionar de manera remota. ¡Qué buen truco! Aunque no esté pegado al cuerpo de Bucky Barnes. Además de tener una función holográfica que disfraza el brazo para que se vea como un brazo normal de carne y hueso. Bueno, eso en los cómics. Pero en el UCM, como sabemos, el primer brazo que tenía era de fabricación rusa, solo cibernético y con una gran fuerza. Pero como sabemos, en la película de Capitán América, la Guerra Civil, lo pierde. Así que la hermana de Black Panther, Shuri, le fabrica un nuevo brazo de vibranium, pero no sabemos qué otras habilidades o características tenga hasta el momento. Me imagino que en la siguiente serie de televisión de Falcon y el Soldado de Invierno ya veremos algunas aplicaciones extras de este nuevo brazo. Número 2. Bucky, el Soldado de Invierno, ha muerto 2 veces. Bucky Barnes fue asesinado nuevamente en la historia de Fear Itself. Esta vez Bucky fue asesinado por la hija de Red Skull, llamada Skadi. Pero, como sabemos, y como siempre pasa en los cómics, volvió a la vida gracias a la Infinity Fórmula, una droga experimental creada por S.H.I.E.L.D. para retrasar el envejecimiento. Y por lo que veo, también revivía muertos. ¡Qué buena onda! Y es aquí donde Bucky Barnes decide dejar de ser el Capitán América y regresa a su identidad de el Soldado de Invierno. Número 1. Bucky Barnes fue el sidekick o compañero adolescente de Batman. Espera, ¿lo dices en serio? Sí, y no es broma. En el one-shot canónico de Elseworlds que tuvo lugar en la Segunda Guerra Mundial, Bucky y Robin intercambian lugares, sirviendo a los superhéroes de su contraparte, es decir, Bucky con Batman y Robin con el Capitán América. Escrito y dibujado por John Byrne, donde obviamente Bucky muere fuera de página. O sea, la venganza de Stan Lee otra vez. Bueno,
Gracias por apoyar este canal. Nos vemos en la siguiente y buen día para todos.